Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Atlantis Señor, Atlantis Leyenda, por supuesto, es una de las más polémicas de la generación actual. No digo que lo haya sido toda la vida y claramente yo no lo podría confirmar porque mi edad es mucho menor a la cantidad de años que lleva el señor luchando. Lo que sí te puedo decir es que es una figura como místico, reconocida por muchos aficionados, que no... Y con esto así nos damos a la punta de el consumismo de la lucha libre. Tal cual, aficionados, de esos que apenas si ven lucha libre, es más algo simbólico dentro de sus vidas y a lo mejor asistir a la lucha libre es algo que hacen una vez cada 3 años, que tampoco está mal, todos aportamos. Pero, precisamente ese tipo de detalles hicieron que figuras como Atlantis Junior o que figuras como Místicos sean de las más tequilleras, porque son hombres que ves. Ah, ok, quiero ir a la función donde está este señor, ¿no? Quiero ir a la función donde aparece el ídolo de mi infancia. Y, y me parece lo más normal del mundo. Me parece lógico que haya figuras de este estilo. Y con eso también viene el desgane por parte del público. Un desgane relacionado a su figura idílica que apoyan tantos aficionados que no son de Hueso Colorado. Y mira, que tampoco te voy a decir que no hay aficionados de Hueso Colorado que son super fans de estos luchadores. Por ejemplo, y como dato cultural, el luchador favorito de uno de los creadores de contenido más importantes del Consejo Mundial, que es Daddy Luchas, es el Místico. Pero sin lugar a dudas, ¿sabes? Ahí está, y es uno de los hombres más influyentes en lo relacionado a la lucha libre en el Consejo Mundial. Entonces tampoco es de extrañar que haya personas a las que, sinceramente, les guste Místico o Atlantis sin ningún tipo de tapujo. Pero sí hay que remarcar que la media son personas que realmente no consumen lucha libre a profundidad. ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, el día de hoy vamos a analizar de manera superficial y más en relación a lo específico que es la figura de Atlantis, todas sus victorias en máscaras y cabelleras. Y esto me parece bien importante, porque la petición es por parte de Diego, uno de los miembros de este Patreon. Y lo hago de esta manera porque creo que la propuesta que hace es bien interesante y porque además me devela a mí algo por demás interesante. Ya verán a qué me refiero. Mientras que el Hijo del Santo, una figura yo creo que incluso más controversial que Atlantis, tiene 50 cabelleras y 50 máscaras. ¿Qué es lo que tiene Atlantis? Apenas dos cabelleras, me parece. Más si tiene un par de máscaras bastante relevantes y generacionales. Vámonos a ir una por una y vamos también aunando a lo que es su carrera en general. Empecemos por la primer máscara que ganó el 21 de septiembre del 84, ya bastante temprano en su carrera. Y esto va a ser una media para también saber realmente cuánto tiempo hay entre un debut, una primer máscara, una carrera experienciada al límite y pues todo lo que haya que añadir. Atlantis ya nace en el 62, en Jalisco, y debuta en el 83 en la Arena Revolución. Eso quiere decir que en menos de un año, o en un año, ya estaba teniendo su primer máscara en pertenencia. Entonces notamos que desde el principio es un proyecto por parte de a quien se le asignó su desarrollo.
quiero mencionar lo siguiente porque es bien importante. La primera máscara de Atlantis es la del talismán. Y de pronto, aficionado contemporáneo, no te suena, pero el talismán sí que es una figura importante. Es una figura, pues a lo mejor no es el perro aguayo, ¿sabes? Perro aguayo solo hubo uno, pero es un luchador conocido como Arturo Beristain. Y Arturo Beristain es importantísimo para la historia de la lucha libre en el consejo sobre todo. Entonces pues era una decisión muy muy fuerte darle esta máscara a un joven Atlantis que estaba construyendo apenas su carrera a un año. Ahora, estos datos varían, ¿vale? Porque así como podríamos decir que el año de debut de Atlantis Junior es 2020 probablemente, la realidad es que el tipo llevaba haciendo tablas en las independientes mucho tiempo antes. Entonces, realmente no es que este tipo llegara de luchar un año nada más en su vida y ya fuera ganador a una máscara, sino que muy probablemente estuvo manejando otro nombre, estuvo desarrollando otra carrera que a lo mejor no era tan brillante y cuando estuvo listo llegó y se hizo con todo lo que era necesario, ¿no? Y qué mejor forma de arrancar una carrera que con una máscara. También me parece importantísimo mencionar que cuando le das una máscara a un luchador joven, creo que es un anticipo de la confianza que vas a tener sobre ese nombre y ya ellos tendrán que confirmarla, ¿no? Pero yo creo que es exactamente lo mismo que pasó con Atlantis Junior. Ni siquiera era con una meta de vamos a darle 20 máscaras en 2 años, sino más bien, ok, necesitamos asentar porque tenemos confianza sobre Atlantis Junior. Va una lucha de apuestas. La ganó y ahora a lo mejor, la verdad podríamos decir que no ha hecho nada desde entonces. Creo que muchos estaremos de acuerdo en decir, es que no ha hecho prácticamente nada desde entonces. La siguiente máscara que ganó Atlantis fue 2 años después de su primer victoria, el 5 de diciembre del 86 en la Arena México, se llevó la máscara de Hombre Bala, otra máscara importantísima en aquella época y que creo que, dices talismán, Hombre Bala, bueno, son figuras preponderantes. Yo creo que aquí ya estaba establecido completamente como una estrella, completamente, y es donde empiezas a darle este tipo de triunfos que puedan seguir acrecentando una leyenda que realmente fue mucha, fue mucha. Entonces, aquí los de la vieja guardia, los que llevan consumiendo lucha desde los 80s, desde los 70s, pues tendrían que tener el cuestionamiento de si se lo merecía o no llevarse esto. Obviamente son tipos de luchas que al no tener calado todo exactamente de cómo era, pues nos es muy difícil analizar y revisar más allá de una lucha que pueda estar o no grabada. Pero nada más los nombres ya te hablan de una confianza, ¿me entiendes? Una confianza brutal sobre un hombre que está apenas marcando su sendero. Y ya después en Coahuila se lleva la máscara de Ultraman. El año es el 87 y el mes es septiembre. Entonces ahí va cosechando. Ya se le está empezando a atender también en plazas que no son centrales. Entonces empieza a tener bastante de qué hablar. En el 89 una vez más se lleva una máscara y una cabellera junto con Satánico. Y fue dejando a Tierra, Viento y Fuego y a MC1 sin sus respectivos valores. Y ya en el 90 le quita la máscara a Kung Fu Señor, otro luchador pues bastante importante, a diferencia de su abolengo. Pero bueno, si tú quieres seguir escuchando este episodio y viendo cuál es toda la trayectoria que tuvo que pasar Atlantis para convertirse en una leyenda, te invito a que te suscribas al Patreon, solamente cuesta 25 pesos. Y así como Diego eligió este tema, tú puedes elegir temas de meses siguientes. Sin más,
Tenemos ya una década en trabajo por parte de Atlantis, al menos una década, con la caída de la máscara de Kung Fu. Ya empezaban a verse cosas importantes. Sin embargo, ese mismo año, y antes de que termine, junto con Lismark, que por ahí también hubo una colaboración importante, Atlantis se lleva la máscara de The Animals. Un par de extranjeros, Eddie Watts y Chuck Walton. Esto siempre va a pasar en la historia de la lucha libre, ¿no? Siempre va a haber máscaras de menos prestigio, porque por supuesto que The Animals a lo mejor no tienen la misma trayectoria dentro de nuestra lucha libre nacional, como si lo podría tener un Kung Fu, un Ultraman, un Talismán, un Hombre Bala. Pero bueno, ahí tienes otro premio para el bueno de Atlantis. Y después, ahora sí, en el 93, Mano Negra. La máscara de Mano Negra, también importantísima, creo yo. Y un señor muy, muy importante. Y que ya marca, oye, este güey es el cabrón, ¿no? Ahora, la verdad, si me preguntas a mí, y por más valor que yo quiera darle a todos estos luchadores, creo que si lo pones en una balanza, por lo menos Atlantis es más importante que la mitad de ellos, en lo que refiere a recursos de personaje. Y pues al final del día la lucha libre es acerca de eso. Para el 99, ya bastantes años después, seguramente ganó alguna otra máscara en plazas más chicas, ¿no? Pero para el 99 ya no era el hombre que ganaba todas las máscaras de las personas importantes. Ahora estaba un poquito más relajado y en el domo de la Feria de León, Guanajuato, se lleva la máscara de Rey Pirata. Ese mismo año, pareciera que como recreando la parte importante de las apuestas de Atlantis, en la Arena Coliseo de Jalisco se lleva, perdónenme, la máscara de Gran Marcus. Pero todo esto pareciera una construcción rumbo a una lucha aún más importante. El 17 de marzo del año 2000, en homenaje a dos leyendas, Atlantis Jr. se lleva a su vitrina la máscara más importante que tiene, la de Villano Tercero. Y para mí, esto es un antes y un después. Reitero, en el 93 deja de ganar máscaras de importancia. Mano Negra, Kung Fu, Ultraman, Hombre Bala y Talismán. Todo eso en una secuencia de 10 años. Y después se pausa. Se pausa casi 10 años, pero rumbo a una de las victorias más importantes de su carrera. Primero en marzo se lleva la máscara de Rey Pirata, luego en septiembre se lleva la máscara de Gran Marcus y ya para el marzo siguiente, ahora sí, la apuesta importante, homenaje a dos leyendas, Arena México, una de las mejores luchas de la historia que están grabadas en México y la gente no quería que Villano perdiera. Y creo que es muy comprensible y esta historia me encanta. Villano tercero, así como todos los villanos, representan una de las historias más lindas de nuestra lucha libre. Y es que ellos son eternos underdogs. Si bien tienen una de las victorias más chingonas que se puede uno imaginar en esa lucha de tercias de villanos contra brazos, desenmascarando prácticamente a todos los luchadores importantes de la otra dinastía, lo cierto es que su trayecto siempre ha sido desde abajo, a diferencia de otros, ¿no? Atlantis llegó y fue una estrella desde el principio, mientras que todos ellos tuvieron que curtirse y sangrarse en los lugares más duros que encontraron. Y cuando un villano tercero, el mejor representante de su dinastía, llega ante el hombre que ganó todas las máscaras de la generación anterior, que si Mano Negra, que si Kung Fu, que si Talismán, pues el enfrentamiento creo que era por demás importante. Esta lucha yo creo que es fácil, una de las favoritas de muchos de nosotros, por la valía, por el estilo, también porque por más de que el público claramente no está casado con Atlantis, está metidísimo y tienen muchas, muchas ganas de ver qué sucede en el ring. Y esa Atlántida se vuelve, pues yo creo que histriónica. Y un sello que si bien ya venía progresando, ya se queda entre las llaves más importantes
de la historia de nuestro país, porque hizo caer a uno de los nombres más queridos de nuestro país, el Rey Arturo. Para mí, reitero, la historia de los villanos es la de los grandes perdedores que ganaron más que nadie, es decir, el cariño completo de su público, a tal punto que sus nuevas generaciones, sin necesidad de haber tenido una trayectoria como la que tuvieron estos hombres, sin contar a Psycho Clown, por supuesto, porque creo que Psycho Clown lo ha hecho muy bien, tienen el respaldo del público sin lugar a duda, simplemente por la dinastía de donde vienen, muy diferente a lo que le pasa por ejemplo a Atlantis Jr., que precisamente por venir de la dinastía de donde viene es que no tiene reconocimiento alguno por parte del público. Y a la inversa con los villanos, podrán haber tenido mucho menos foco que Atlantis Jr., pero el cariño por parte del público es innegable. Ya en cada quien estará determinar si tiene más o menos valía. Pero esta máscara, bueno, pues es importantísima y además inicia el nuevo el nuevo ciclo de vida que íbamos a estar teniendo sobre Atlantis, porque de aquí para arriba pues hay decisiones muy cuestionables por parte de los aficionados. Cabe resaltar también que hasta el momento pareciera que la única apuesta que ha ganado en un aniversario Atlantis es precisamente la de Talismán en el año 84. Y lo digo a vista porque ni siquiera tengo el dato aquí anotado. Pero me parece que es la del Talismán y por ahí a la mejor la de Animals. O sea que hasta el momento tampoco se ha vuelto pues un icono de los aniversarios en lo que respecta a la lucha de apuestas. Más sí va a suceder. Y esta lucha de Villano Tercero se confunde mucho como lucha de aniversario, a pesar de que es en homenaje a dos leyendas. Lo siguiente que tuvo fue la máscara de Silver Fox ese mismo año en la Arena Coliseo, pero en verano. Y un año después le quitaría la máscara a El Boricua, también reconocido como Herodes, en la Plaza de Toros de San Luis Longoria. Lauro Luis Longoria, perdonen. Y le quitaría la máscara ahí. Pero fíjate que hay un registro bien interesante donde pareciera que tuvieron tres luchas de apuestas y que no sé si habrán sido dos de tres caídas o repitieron la misma lucha de apuestas varias veces, pero siempre es con el boricua Herodes. Y una es precisamente allá en Laredo, otra es en Celaya y otra es en Cuernavaca. La verdad no me queda muy claro cómo es que se desarrolló este proyecto. En 2003 estaría ganando la máscara del hijo de Gran Marcus. Me imagino que esto es probablemente un dato que no está confirmado porque precisamente en el récord donde estoy leyendo todo esto pues no viene muy bien registrado. Y después, fíjate, en el 2004 le quita la cabellera a Fidel Sierra, ahora sí a El Boricua, Herodes, en esta rivalidad constante que están manteniendo y que les reitero, como que tuvieron esta trilogía de máscara contra cabellera, donde todas están registradas. Me imagino que habrá sido algo como una lucha de apuestas a tres tiempos. Quiero pensar qué es eso. La siguiente máscara que tiene es una que ganó en Guatemala. Porque ya pedían a Atlantis para que fuera a ganar luchas de apuestas a algunos lugares. En una arena que yo conozco, la Arena Guatemala México, que está en el centro de Guatemala. Y esto fue en el 2010, en el 2012. Esto fue en el 2012. Me parece muy interesante, pues, porque es un recurso llamativo que pidas que un luchador vaya a quitarle la máscara a uno de tus luchadores, pues por la iconicidad, ¿no? Iconicidad que ya traía Atlantis. Pero si se dan cuenta, pues del 2000 al 2012 que está ganando esta máscara en la Arena Guatemala, México, pues no ha pasado nada en la carrera de Atlantis en lo que respecta a lucha de apuestas. El verdadero golpe viene en 2014, cuando le quita la máscara en una gran lucha a Último Guerrero. Y bueno, eso desciende a los infiernos para un cambio completo en la carrera de ambos luchadores. Aquí yo creo que el apoyo una vez más no estaba con Atlantis, sino con la figura de Último Guerrero. Y
el público claramente también tenía un apoyo hacia Último Guerrero. Creo que no perdonaron nunca la caída de la máscara de villano tercero. Pero reitero, no son tantas las cosas que pasaron de una a la otra. Más que sí pasaron 14 años, casi 15. Y antes habían pasado 10 años, ¿no? Me parece muy llamativa esta parte, porque al final del día sí consideramos que Atlantis tiene una circunstancia, pues como de que le regalaron muchas cosas. Ya cuando lo ves a nivel global, ves que hay luchadores con muchas más luchas de apuestas ganadas. Finalmente, y su última lucha de apuestas registrada fue en 2015 y fue ante La Sombra, es decir, Andrade. El dato curioso aquí es que Andrade necesitaba ser desenmascarado para irse, o sea, postó su máscara con una convención de, ok, esto a mí me sirve para irme. Y contra quien la perdió, que a lo mejor muchos pedían que fuera contra un Atlantis, perdón, contra un volador, que no tendría mucho sentido, porque precisamente La Sombra le había quitado la máscara a Volador, pues termina siendo con un Atlantis que venía de ganar y destrozar a muchos con su victoria sobre Último Guerrero. Y ahora era sobre la joven promesa, sobre La Sombra. Entonces, obviamente, pues miles de cuestionamientos por parte del público. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Pero si el joven es el otro. Pero si el que tiene la carrera por delante es el otro. Bueno, nosotros ya vimos que en estos 10 años que lleva Andrade sin máscara han pasado muchísimas cosas. Y él mismo ha sabido tomar sus decisiones. Y esta fue la primera decisión importante que creo que tomó. Pero también asienta la última máscara que ganó Atlantis y que tiene importancia. Ya con el recuento de los datos, ya con el recuento de los datos, tenemos para mí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve máscaras en una carrera de más de 40 años que, que representan a un luchador que se ha vuelto leyenda y se ha vuelto historia. Pero reitero, hay luchadores con muchas más máscaras. Aquí la importancia está en que realmente fue un asesino de leyendas y en sus últimos momentos como luchador de máximo nivel se llevó un par de máscaras bastante importantes. Aún le queda pues mucha trayectoria a Atlantis y él sigue necio con que quiere una lucha de apuestas más que quién sabe si podría tener, ¿no? Pero es innegable que es el trayecto de un protagonista, que lo que construyeron con tantos años, con estos 40 años, es un protagonista y que a diferencia de un místico que tiene una máscara relevante dentro de sus victorias, aquí hay nueve cosas que son trascendentales y bueno, rivalidades clásicas con muchísimos luchadores. Obviamente Atlantis ya no está en su momentum, pero es un luchador reconocido por los gringos, es un luchador reconocido por el público en general en México. Y creo que el lugar que le toca en la historia simplemente va a existir sí o sí. Y todo el odio que pueda recibir por parte del público es una resonancia de la actualidad, más allá de una verdad. En fin, esto fueron las máscaras que ganó Atlantis en su carrera. Espero les haya gustado el episodio. Perdónenme si ando mormado, ando un poquito enfermo. Y la realidad es que han sido un poquito días difíciles mentalmente. Por eso es que este viernes decidí que no iba a haber episodio especial. Digo que el importante es el del miércoles. Y ese siempre tiene que salir. Pero este viernes decidí descansarme mentalmente. Y bueno, hoy tienen este episodio extra en Patreon. Les agradezco muchísimo a todos los que escuchan siempre el podcast. Que además están en Patreon. Que somos creo que 6. Y les agradezco muchísimo. Y recuerden que pueden dejar sus peticiones para podcast, para videos, etc. Yo voy a anclar un comentario hoy en la noche después de subir este podcast en el Patreon, donde ustedes pueden poner cuáles son los temas que les gustaría que habláramos. Si es uno en podcast, será para el mes siguiente. Ya puede ser aquí en Patreon como este, o puede ser también en los de viernes, o incluso llegar a aparecer en los de miércoles.
Y si es un tema de video, ténganlo por seguro que saldrá más pronto que tarde. Sin más, yo fui Creer Spirit. Chao. Puso llegar a aparecer en los de miércoles. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.